La secretaria fue ignorada, pero descubrieron que era millonaria en secreto. En el corazón de la Ciudad de México, entre los rascacielos de cristal y el rugido constante del tráfico, se alzaba el edificio de Robledo Corp., una de esas empresas donde el mármol brillaba más que las sonrisas de quienes trabajaban dentro. Esa mañana, el vestíbulo principal olía a café caro y a perfume importado. Los empleados caminaban con paso rápido, vistiendo trajes que hablaban más de estatus que de talento. Entre ellos, una figura pasaba inadvertida, casi como una sombra entre tanto brillo. Lucía Herrera. Lucía llevaba un vestido beige sencillo, perfectamente limpio pero sin etiqueta visible, y unos zapatos de tacón bajo que ya mostraban señales de desgaste. En sus manos sostenía una carpeta gruesa, llena de reportes que debía entregar antes del mediodía. Caminaba con calma, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Sin embargo, cada paso parecía incomodar a quienes se creían dueños del aire que se respiraba allí. Al pasar frente al área de marketing, escuchó risas contenidas. 3 mujeres, perfectamente maquilladas y con gafas de sol sobre la cabeza, hablaban entre ellas. Una de ellas, de cabello rubio teñido y sonrisa cruel, levantó la voz lo suficiente para que Lucía pudiera oír. ¿Ya vieron? Vino con los mismos zapatos otra vez. No sé cómo puede trabajar así. Otra respondió entre risas. Debe creer que la humildad es un accesorio. Pobrecita. Lucía no respondió. Bajó la mirada solo un segundo, lo justo para disimular la punzada de rabia que cruzó por su pecho. Luego respiró hondo, enderezó los hombros y siguió caminando. Había aprendido que, en ese mundo, el silencio era la mejor forma de defensa. Pero en sus ojos, detrás de esa calma, había algo más, una inteligencia fría, una paciencia que nadie parecía notar. El ascensor se abrió con un sonido metálico. Lucía subió hasta el piso 28, donde se encontraba la oficina del director general, Emilio Robledo. El hombre que, según todos, era el ejemplo perfecto de éxito. Joven, elegante, dueño de un carisma que desarmaba a los inversores y de una frialdad que ponía nerviosos a sus empleados. Cuando Lucía entró a la oficina, él estaba de pie frente a la ventana, con un teléfono en la mano y un café humeante en el escritorio. «Señor Robledo», dijo con voz suave, dejando la carpeta sobre la mesa. «Aquí tiene los reportes de la semana. He hecho algunas observaciones sobre las cuentas de la filial norte». Él ni siquiera volteó. «Déjelos ahí. Luego los reviso». Su tono era seco, automático. Lucía asintió, pero no se movió. «Noté que algunos números no coinciden», añadió. «Podría tratarse de un error contable o de un movimiento que no se registró correctamente». Emilio giró despacio con una ceja levantada. «¿Está insinuando que alguien está haciendo mal su trabajo?» Lucía lo miró a los ojos, sin titubear. «No, señor. Solo digo que, si revisa a tiempo, evitará una pérdida importante». Por un momento, el silencio llenó la oficina. Emilio la observó con curiosidad, como si no supiera si admirarla o reprenderla. Finalmente, soltó un suspiro corto. «A veces olvido que las secretarias también opinan». Lucía sonrió, apenas. «A veces las opiniones salvan empresas, señor». Él se quedó inmóvil unos segundos. Luego volvió a girarse hacia la ventana fingiendo indiferencia. Pero sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, inquietos. Había algo en esa mujer que lo descolocaba, una seguridad silenciosa que no combinaba con el puesto que ocupaba. Lucía salió de la oficina y volvió al pasillo. En el ascensor, revisó el reflejo de su rostro en las puertas de acero. Tenía los ojos cansados, pero firmes. Recordó las palabras de su madre, una frase que la había acompañado desde niña. «Nunca digas todo lo que sabes, hija. Deja que te subestimen. Así verás quiénes son de verdad». El día continuó entre llamadas, correos y órdenes de último momento.
Lucía servía café, organizaba citas, preparaba documentos, todo sin una sola queja. Pero detrás de cada acción había una precisión casi quirúrgica. Ella no solo cumplía su trabajo, observaba, escuchaba, aprendía. Cada gesto de Emilio, cada conversación entre los directivos, cada detalle que otros consideraban irrelevante. Al mediodía, mientras almorzaba sola en la cafetería del piso 10, el destino decidió darle un pequeño recordatorio de su posición. Renata del Valle, la directora de marketing, apareció acompañada de 2 ejecutivas. Se acercaron a la mesa de Lucía con sonrisas educadas que no ocultaban el desprecio. «Lucía, ¿te importaría pedirnos una mesa? Parece que aquí no hay lugar», dijo Renata con voz melosa. Lucía levantó la vista, tranquila. «No soy mesera, señora del Valle, pero si gusta, puedo llamar a alguien que la atienda». La respuesta cayó como un cubetazo de agua fría. Las otras mujeres se miraron, conteniendo la risa. Renata sonrió con una mueca forzada. «Qué carácter, ¿eh? Cuida esa lengua, querida. A veces los lugares se pierden por una palabra». Lucía bajó la mirada, sin decir nada más, pero en su interior, una pequeña chispa empezó a encenderse. No de rabia, sino de determinación. Esa tarde, al salir del trabajo, caminó bajo el cielo gris de la ciudad, con el viento levantándole el cabello. Se detuvo frente a una librería antigua, una de esas que sobreviven entre cafeterías modernas. Entró, saludó al dueño con familiaridad y se dirigió a una esquina donde siempre había una caja con documentos. Sacó de su bolso una pequeña llave y abrió una caja de madera oscura. Dentro, cuidadosamente doblados, había papeles amarillentos, certificados, cartas, escrituras. En la primera hoja podía leerse un nombre en tinta azul. Familia Herrera, Fundación Esteban Herrera, 1978. Lucía pasó los dedos sobre el apellido, como quien toca un recuerdo. Su abuelo había sido un empresario respetado, dueño de una compañía que años atrás se asoció con los Robledo. Pero la historia terminó mal. Traiciones, documentos falsos y la ruina total de los Herrera. Desde entonces, su madre había criado a Lucía lejos de todo, escondiendo el pasado para protegerla. Mientras guardaba los papeles, escuchó la voz del librero. «¿Lucía? ¿Todo bien?» Ella sonrió, suave. «Sí, don Efraín. Todo en su tiempo». Esa noche, en su pequeño departamento de la colonia Roma, Lucía se preparó un café y miró por la ventana. Abajo los coches brillaban como luciérnagas artificiales. Pensó en su trabajo, en las burlas, en Emilio Robledo. No sentía odio, solo la necesidad de recuperar lo que era suyo, pero sin mancharse las manos. Había aprendido a moverse en silencio, y ese silencio pronto hablaría más fuerte que cualquier voz. Al día siguiente, el ambiente en la empresa cambió. El rumor de una posible reestructuración corría por los pasillos. Emilio caminaba con prisa, revisando números y hablando con inversionistas. Lucía lo observaba desde su escritorio, tomando notas con precisión. Cuando él pasó frente a ella, se detuvo un instante. «Señorita Herrera», dijo pronunciando su apellido con un leve interés. «¿Dónde aprendió a detectar errores financieros?» «En casa, señor. Mi madre me enseñó a no confiar en los números que brillan demasiado». Emilio frunció el ceño, pero no replicó. Siguió su camino, aunque por primera vez algo en él parecía distinto, una ligera curiosidad que no supo esconder. A media tarde, una lluvia fina comenzó a golpear las ventanas del edificio. La ciudad se cubrió de un tono gris perlado. Lucía permanecía en su escritorio, revisando documentos, cuando el tacón de sus zapatos se rompió al levantarse. El sonido seco resonó en el piso, atrayendo miradas. Un grupo de empleados soltó una carcajada disimulada. «¡Ten cuidado, Lucía!», dijo una voz burlona. «No vayas a rayar el piso». Lucía se agachó sin prisa. Recogió el trozo de tacón.
y lo guardó en su bolso. Luego se enderezó y siguió caminando descalza, con la misma elegancia de siempre. Nadie entendió por qué su paso, aun sin zapatos, parecía más firme que nunca. Mientras el ascensor la llevaba al piso superior, el reflejo en las puertas metálicas le devolvió una imagen distinta, la de una mujer cansada de fingir ser pequeña. En su mente, una frase retumbó con fuerza: el verdadero poder no se grita, se espera. Y esa noche, cuando el edificio quedó vacío y solo las luces de la ciudad iluminaban su rostro a través del ventanal, Lucía sonrió apenas. No era la sonrisa de una secretaria resignada. Era la de alguien que había comprendido que la paciencia también podía ser una forma de justicia. Y que, tarde o temprano, todos los que la miraban desde arriba iban a descubrir quién era realmente. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño dentro de Robledo Corp. Los pasillos, siempre ruidosos y llenos de voces seguras, parecían ahora envueltos en una tensión silenciosa. Algunos empleados hablaban en voz baja, otros tecleaban con más fuerza de lo habitual, como si el sonido de las teclas pudiera distraerlos de sus preocupaciones. En el despacho de la planta alta, Emilio Robledo revisaba una serie de informes con el ceño fruncido. Llevaba la corbata ligeramente desajustada, señal de que había dormido poco o nada. Lucía, puntual como cada día, entró con una carpeta en la mano. Su expresión era serena, pero sus ojos observaban cada detalle: el desorden de los papeles, el café frío, la manera en que Emilio pasaba la página una y otra vez sin realmente leer. Se detuvo a una distancia prudente y esperó a que él levantara la vista. «Señor Robledo, encontré algo en los estados de cuenta», dijo con tono firme, pero sin presunción. «Hay movimientos que no coinciden con los reportes del mes pasado». Emilio la miró por un momento, como si no entendiera del todo lo que acababa de oír. Luego apoyó los codos sobre el escritorio. «¿Está diciendo que hay un error en mis balances?» «No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los números no encajan», respondió Lucía sin bajar la mirada. «Si lo revisa, entenderá a qué me refiero». El silencio se alargó unos segundos. Emilio tomó el documento y lo hojeó con rapidez. A medida que avanzaba, su rostro cambiaba, de la indiferencia al desconcierto. Finalmente dejó la carpeta sobre la mesa y la observó con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Dónde aprendió a leer cifras así? Lucía sonrió con discreción. Digamos que tuve buenos maestros. Emilio entrecerró los ojos, intentando descifrarla. Había trabajado con muchas personas, pero nunca con alguien como ella. No solo era eficiente, también parecía ver más de lo que mostraba. «Lo revisaré», dijo al fin, intentando mantener su tono de autoridad. «Puede retirarse». Lucía asintió, dio media vuelta y salió de la oficina con paso tranquilo. Pero Emilio no volvió a concentrarse el resto de la mañana. Cada vez que miraba los papeles, recordaba la seguridad con la que ella había hablado. Había algo desafiante, aunque no insolente, en su forma de expresarse, una claridad que no se aprendía en una escuela de oficina. Lucía regresó a su escritorio y continuó con sus tareas. Revisaba correos, organizaba citas, respondía llamadas con la misma precisión de siempre. Pero dentro de ella, las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar. Sabía que los Robledo habían construido su fortuna sobre acuerdos poco limpios, y cada documento que pasaba por sus manos era una pista más de esa verdad oculta. No tenía prisa. Su fortaleza era la paciencia. A media mañana, Renata del Valle apareció en la recepción con su perfume penetrante y un paso que parecía exigir espacio. Llevaba un vestido blanco de corte ajustado, una sonrisa ensayada y un aire de superioridad tan espeso que parecía llenar el lugar. «Lucía, ¿me traes los informes del último trimestre?», preguntó con fingida amabilidad. «Claro, señora del Valle. ¿Están listos?». Lucía se levantó, los tomó de la bandeja y se los entregó. Renata los recibió sin mirarla,
hojeando las páginas como si esperara encontrar un error. Espero que esta vez no haya confusiones. Emilio odia los fallos en la contabilidad. Los números están correctos, respondió Lucía con calma. Pero si encuentra alguno que no le guste, puede hablarlo conmigo directamente. Renata levantó la vista, sorprendida por la respuesta. Su sonrisa se volvió más afilada. ¡Qué valiente, ¿no? No todas las secretarias se atreven a corregirme. Solo las que saben lo que hacen, dijo Lucía, sin perder el tono tranquilo. Renata se dio la vuelta, pero la incomodidad se notaba en su forma de caminar. No soportaba que alguien inferior jerárquicamente le respondiera con tanta seguridad. Sin embargo, lo que más la perturbaba era otra cosa. La mirada de Lucía, tan limpia y a la vez tan firme, como si guardara un secreto que nadie más conocía. El día siguió su curso. Alrededor de las 3, una reunión urgente fue convocada en la sala principal. Lucía, como asistente directa de dirección, debía estar presente para tomar notas. El ambiente era tenso. Se hablaba de una posible fusión con una empresa extranjera, un acuerdo que podría duplicar las ganancias de Robledo Corp. Emilio entró con paso seguro, seguido por varios ejecutivos. Renata se acomodó a su lado, tratando de parecer indispensable. Durante la exposición, Lucía escuchaba atenta, escribiendo sin interrumpir. Pero cuando uno de los inversionistas mencionó un monto inflado en el presupuesto, no pudo evitar levantar la vista. «Disculpe», interrumpió con cortesía. «Ese número no corresponde al último informe financiero. Hay una diferencia de casi $500,000». La sala quedó en silencio. Emilio la miró con severidad. «¿Está segura de lo que dice?» «Completamente. Lo revisé anoche. Si quiere, puedo mostrarle el documento». El inversionista extranjero frunció el ceño. «Entonces, ¿hay errores en la contabilidad?», preguntó en tono incómodo. Emilio, intentando mantener la compostura, respondió con rapidez. «Nada grave. Mi asistente tiene un ojo muy detallista. Lo resolveremos». Lucía se quedó en silencio, pero todos los presentes notaron que no se trataba de una confusión menor. El resto de la reunión transcurrió en tensión, con Renata lanzándole miradas de desaprobación. Al final, Emilio la llamó a su oficina. «No puedes corregirme frente a inversionistas, Lucía», dijo conteniendo la molestia. «No lo hice para corregirlo, señor. Lo hice para proteger su reputación. Si un extranjero descubre una inconsistencia después, la confianza se pierde». Emilio la miró fijamente, sorprendido por la frialdad con la que había dicho aquello. «¿Siempre hablas así?» «Solo cuando alguien intenta ignorar los hechos», contestó. Por un instante, ninguno de los dos habló. Emilio apoyó las manos en el escritorio, exhaló y murmuró. «Eres diferente a todos los que han trabajado aquí». Lucía inclinó levemente la cabeza. Eso no siempre es algo bueno. Esa noche, cuando todos se habían ido, Emilio seguía en su oficina. Lucía pasaba por el pasillo y notó que la luz seguía encendida. Dudó, pero al final tocó la puerta. «¿Sigue aquí, señor?» «No logro entender estos informes», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «Hay algo que no cuadra con las proyecciones». Lucía se acercó. En silencio se paró detrás de él y señaló una línea en el gráfico. «Ahí está el problema. Usaron una conversión cambiaria antigua. Si la actualiza, los resultados coinciden». Emilio la miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Lo sé porque me enseñaron a ver los números como historias, y esta historia no estaba bien contada». Por primera vez, Emilio sonrió sinceramente. No era una sonrisa de superioridad, sino de reconocimiento. «Tal vez debería darte un cargo más alto», bromeó, medio en serio. Lucía negó con un leve movimiento. «No necesito títulos para hacer bien mi trabajo». Él asintió, aunque no pudo evitar seguirla con la mirada mientras salía. Algo en su mente empezaba a cambiar.
Ya no veía en ella solo a la asistente eficiente, sino a una mujer con un aire misterioso, alguien que parecía saber mucho más de lo que decía. Lucía, por su parte, caminó hacia el ascensor con una sensación extraña en el pecho. No era orgullo ni miedo. Era el presentimiento de que su plan, aún silencioso, comenzaba a tomar forma. Había entrado en ese lugar como una más, pero pronto todos iban a saber quién era en realidad. Al llegar a casa, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sillón. La ciudad seguía rugiendo afuera, pero dentro del pequeño departamento reinaba una calma pesada. Sobre la mesa, abrió su libreta de notas, nombres, fechas, empresas, todo conectado con una misma raíz: los Robledo. Su abuelo. La traición. Suspiró hondo, sin rencor. Sabía que la verdad no debía usarse como arma, sino como llave, y esa llave la tenía ella. Aún así, su mirada se endureció al recordar las palabras de Renata, las risas de los empleados, la indiferencia de Emilio. Todo eso era parte del mismo sistema que se alimentaba de la arrogancia y el olvido. Antes de dormir, encendió una pequeña lámpara y sacó una carta antigua. Era de su madre. Lucía, el apellido no te da valor. Te lo quita o te lo devuelve, según lo que hagas con él. La leyó en silencio, sintiendo cómo esa frase se grababa en su mente una vez más. Al día siguiente, cuando volvió a la empresa, el rumor de su intervención en la reunión ya se había extendido. Algunos la miraban con respeto, otros con recelo. Renata la observó desde su oficina con los labios apretados, mientras Emilio la saludaba con un leve gesto de cabeza, algo que nunca antes había hecho. Lucía, con su serenidad habitual, simplemente tomó su taza de café, encendió el monitor y comenzó a trabajar. Nadie imaginaba que aquella mujer de voz suave y movimientos discretos no solo había salvado la reunión, sino que había dado el primer paso para recuperar una historia que le pertenecía. Y aunque todavía faltaba mucho por revelar, algo dentro de ella sabía que el momento se acercaba. El día en que los que la miraban desde arriba descubrirían que la verdadera fuerza no siempre se viste de poder, sino de paciencia. Las luces de la ciudad parecían más frías esa noche, reflejando en los ventanales del edificio donde Adrián pasaba la mayoría de sus días. El eco de los tacones de Lucía resonó por el pasillo antes de que ella entrara al despacho con una carpeta en las manos. Había pasado apenas una semana desde aquel primer encuentro incómodo, pero algo entre ellos había cambiado de forma imperceptible. Adrián ya no podía verla como la secretaria nueva. Había algo en su presencia que lo descolocaba, una serenidad que contrastaba con el ritmo arrogante del mundo en el que él se movía. «El informe está listo», dijo Lucía colocando los papeles sobre la mesa sin mirarlo directamente. «Perfecto», respondió él, intentando mantener la voz firme. «Déjalo ahí». Ella asintió y se dio la vuelta para salir, pero Adrián habló antes de que alcanzara la puerta. «¿Lucía? ¿Puedo hacerte una pregunta?» Lucía se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Depende. Si es personal, tal vez no quiera responder». Él soltó una risa breve, casi incrédula. «¿Siempre hablas así con tu jefe?» «Solo cuando mi jefe olvida que también soy una persona». Ese comentario lo desarmó. Había algo en la manera en que lo dijo, tan tranquila, tan segura. Adrián no supo si molestarse o admirarla. Desde que Lucía había llegado, su control habitual parecía resquebrajarse. Las miradas del resto de los empleados, acostumbrados a su autoridad, se volvían discretamente hacia ellos cada vez que hablaban. Esa tarde, cuando todos se marcharon, Lucía se quedó ordenando unos documentos en silencio. Adrián fingía concentrarse en su computadora, pero observaba de reojo cómo ella se movía con precisión. Había algo elegante incluso en su sencillez. Su blusa blanca, su cabello recogido, las manos cuidadas pero sin ostentación.
No parecía alguien que buscara impresionar a nadie, y eso, precisamente, era lo que lo desconcertaba. «No entiendo por qué sigues aquí tan tarde», dijo él finalmente. «Porque alguien tiene que hacer lo que los demás dejan a medias», contestó ella sin levantar la vista. Adrián se reclinó en la silla. «Eres eficiente, lo admito, pero pareces trabajar más por convicción que por necesidad». Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había un brillo que lo hizo dudar de sus propias palabras. «¿Y eso te parece raro?», preguntó. «En este lugar sí, nadie hace nada sin un motivo escondido». Ella sonrió, pero no de manera amable. «Tal vez algunos trabajamos por algo que no se compra con dinero». Hubo un silencio denso. Adrián no supo qué responder. En su mundo, todo tenía un precio. El tiempo, las lealtades, incluso los afectos. Pero esa mujer lo descolocaba con cada palabra. Al día siguiente, durante una reunión con inversores, Lucía estaba tomando notas al fondo de la sala. Adrián exponía con su habitual seguridad, sin embargo, algo lo distrajo. Los inversionistas parecían más atentos a la presencia discreta de Lucía que a sus palabras. Había algo magnético en ella, aunque no hiciera nada para llamar la atención. Cuando la reunión terminó, uno de los hombres mayores se le acercó. «Interesante elección de secretaria, Beltrán. Esa joven tiene más presencia que varios de tus socios». Adrián no respondió, pero el comentario se le quedó grabado. Esa misma tarde la observó salir del edificio. No pidió un taxi. Caminó sola por la calle, con paso firme, hasta desaparecer entre las luces del tráfico. Esa noche, sin saber por qué, Adrián buscó su nombre en la base de datos interna. Lucía Méndez. No había mucho. Un currículum impecable, sin huecos, pero demasiado limpio. Ninguna red social, ninguna mención familiar. Era como si hubiera aparecido de la nada. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, Lucía ya estaba allí. «¿Siempre llegas antes que todos?», preguntó él. «No me gusta llegar cuando todo el ruido ya empezó», contestó sin levantar la vista de su trabajo. Él se acercó un poco más. «Eres un misterio, ¿lo sabías?». «¿Por qué?». «Porque no encajas aquí, y aún así pareces manejar todo mejor que los que llevan años». Lucía dejó de escribir. «¿Y eso te molesta?». Adrián la observó, intentando descifrar si le estaba jugando una broma. «No, pero me intriga». Lucía soltó una risa breve. «La intriga suele venir de la falta de control. Y tú pareces detestar no tenerlo». Él frunció el ceño. «No sé si estás intentando provocarme o analizarme. Tal vez un poco de ambas». Ese intercambio quedó suspendido en el aire. Desde entonces, cada conversación entre ellos se volvió una especie de duelo sutil. Ella lanzaba observaciones como quien deja trampas, y él respondía con ironía, intentando mantener su autoridad. Pero cada palabra lo acercaba más a un terreno que no sabía cómo manejar. Un viernes, Adrián organizó una cena con el consejo directivo en un restaurante exclusivo de Polanco. Lucía debía asistir como parte del equipo de apoyo. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello suelto. No tenía joyas, pero su presencia atrajo miradas desde el primer momento. Los socios la saludaron con cortesía, algunos con un interés disimulado. Adrián sintió un orgullo extraño, una mezcla de admiración y celos, que no quiso admitir. Durante la cena, uno de los socios, un hombre conocido por su arrogancia, se dirigió a Lucía con tono condescendiente. «¿Y cómo termina una joven como tú trabajando aquí? Este no es lugar para idealistas». Lucía lo miró con serenidad. «Tal vez no, pero los idealistas somos los que evitamos que los demás se olviden de por qué empezaron». Hubo un silencio breve, y luego algunas risas incómodas. Adrián no dijo nada, pero algo en su interior se movió. Esa mujer, con una sola frase, había desarmado a un hombre que él mismo temía contradecir. Más tarde, cuando todos se fueron,
Adrián y Lucía quedaron solos afuera del restaurante. «No debiste hablarle así», dijo él en voz baja. «¿Por qué no?», preguntó ella. «¿Porque tiene dinero? Porque aquí las palabras cuestan». Y el silencio también. Esa respuesta lo dejó sin aire. Había fuerza en su voz, pero no arrogancia. Lucía no estaba peleando por atención. Estaba defendiendo algo que ni siquiera él entendía del todo. «Eres distinta, Lucía», dijo al fin. «Eso me lo dicen desde niña», respondió, con una sonrisa casi nostálgica. Por un instante, Adrián notó una sombra en su expresión, algo de tristeza escondida detrás de su calma habitual. Quiso preguntar, pero se contuvo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y curiosidad. Adrián comenzó a verla como alguien más que su empleada. Había una conexión silenciosa, un entendimiento que no necesitaba palabras. Sin embargo, algo en Lucía seguía siendo inaccesible, como si siempre mantuviera una parte de sí fuera del alcance de todos. Una tarde, mientras revisaban unos contratos, Adrián notó un anillo en la mano de Lucía. No era ostentoso, pero su diseño antiguo y la piedra azul pálida llamaron su atención. «Bonito anillo», dijo él casualmente. Lucía bajó la mirada. «Era de mi madre». «Y ella...» «Ya no está», respondió cortante, como cerrando una puerta. El silencio que siguió fue incómodo. Adrián cambió de tema, pero su mente quedó atrapada en esa respuesta. Por primera vez, sintió una punzada de culpa por su curiosidad. Esa noche, mientras manejaba hacia su casa, no podía dejar de pensar en ella. En la manera en que se enfrentaba al mundo sin necesidad de gritar, en cómo su dignidad no dependía de ningún apellido. Pensó en las personas que lo rodeaban, en los banqueros, en los socios, en su propio reflejo en el espejo del retrovisor. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había dicho la verdad sin esperar nada a cambio. Y entonces, sin entender del todo por qué, decidió hacer algo que nunca había hecho. A la mañana siguiente, pidió que Lucía lo acompañara a una reunión fuera de la ciudad, en una hacienda donde la empresa tenía una inversión pendiente. Ella aceptó, sin mostrar sorpresa. Durante el trayecto, apenas hablaron. Solo el sonido del motor y el paisaje de la carretera llenaban el silencio. Pero cuando llegaron, Adrián le abrió la puerta y notó cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello, cómo el viento le movía el vestido claro que había elegido para la ocasión. Por primera vez, él sintió que estaba viendo a alguien libre, no a una empleada, no a una figura dentro de su empresa, sino a una persona que lo hacía cuestionarse quién era él realmente. Lucía lo miró y dijo con voz tranquila: «A veces pienso que no sabes lo que realmente quieres, Adrián». Él la miró sin entender. «¿Y tú sí lo sabes?» «Yo no tengo tanto que perder», contestó, y caminó hacia la entrada de la hacienda sin esperar su respuesta. Esa frase lo acompañó el resto del día. Por primera vez, Adrián sintió que alguien lo había visto más allá de su traje, más allá del dinero, más allá del nombre Beltrán. Y aunque no lo admitiera en voz alta, supo que Lucía Méndez se estaba convirtiendo en el misterio más importante de su vida. La hacienda donde habían llegado tenía ese aire de ostentación disfrazado de tradición que caracterizaba a los lugares donde Adrián solía moverse. Fachadas antiguas restauradas con dinero nuevo, aromas de vino caro mezclados con el polvo del campo, y personas que fingían naturalidad mientras medían con los ojos el valor de cada quien. Lucía caminaba detrás de él, sin perder su compostura. A diferencia de los demás, no parecía impresionada por los jardines impecables ni por los cuadros antiguos que adornaban los pasillos. Observaba todo con una calma que desconcertaba, como si ya hubiera visto cosas mucho más grandes o más terribles antes. El evento reunía a empresarios, políticos y herederos de familias con apellidos conocidos. Era una reunión más de esas donde las sonrisas se mezclaban con promesas vacías.
Adrián saludaba a todos con esa seguridad ensayada que lo había acompañado toda su vida. Lucía se mantenía a su lado, discreta pero presente. Algunas miradas curiosas se posaban en ella. No era común ver a una secretaria en ese tipo de eventos, mucho menos una que irradiara tanta dignidad. En medio de la conversación, apareció una figura que Lucía reconoció de inmediato, aunque no lo mostró. Era Verónica Salcedo, la expareja de Adrián, y una de las mujeres más comentadas en los círculos empresariales. Alta, vestida de rojo oscuro, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Caminó hacia Adrián con una familiaridad que buscaba imponerse. «Adrián, ¿cuánto tiempo sin verte? No sabía que vendrías», dijo con esa voz melosa que escondía veneno. «¿Negocios?», respondió él con tono neutro. «Ya sabes que no me pierdo estas reuniones». Verónica lo miró con interés fingido, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia Lucía. La recorrió con la mirada, de arriba a abajo, con una sonrisa apenas disimulada. «¿Y ella?», preguntó. «¿Nueva adquisición de la empresa?». Lucía sostuvo su mirada sin apartarse. «Soy su asistente», dijo con voz firme. «Ah, claro, asistente», repitió Verónica, alargando la palabra como si probara su sabor. Luego miró a Adrián. «No sabía que tenías tan buen gusto para contratar, cariño». Adrián apretó la mandíbula, incómodo. Lucía no reaccionó, solo sonrió con serenidad. «No se trata de gusto», dijo suavemente. «Se trata de capacidad». El comentario flotó en el aire y provocó un silencio breve. Verónica arqueó una ceja, sorprendida por la osadía. Adrián apenas pudo ocultar una sonrisa contenida. Había visto cómo muchos hombres poderosos se derrumbaban ante Verónica, pero esa mujer de voz tranquila la había enfrentado sin perder la elegancia. Durante el almuerzo, Lucía se sentó al final de la mesa, observando. Escuchaba las conversaciones vacías sobre inversiones y herencias, las bromas veladas entre los socios, las risas que sonaban a máscaras. Adrián, sentado más cerca del centro, lanzaba miradas de reojo hacia ella, intentando descifrar qué pensaba. Por momentos, la sentía más consciente de todo lo que ocurría que cualquiera de los presentes. Cuando la reunión terminó, Verónica se acercó de nuevo. «No sabía que ahora llevabas compañía a los eventos», dijo con un tono dulce pero cortante. «No es compañía», replicó Adrián. «Es parte de mi equipo». «Claro», respondió ella con una sonrisa falsa. «Qué profesional te has vuelto». Lucía observó el intercambio con una calma que escondía algo más profundo. Había una historia ahí, entre esas miradas contenidas, una herida que aún no cicatrizaba. Lo notaba en el modo en que Adrián apretaba los puños, en cómo su tono se volvía más seco de lo habitual. Más tarde, mientras caminaban por los jardines, Adrián rompió el silencio. «Verónica fue parte importante de mi vida», dijo sin mirarla. «Y también de mis peores decisiones». «No tienes que explicarme nada», contestó Lucía. «No lo hago por ti», replicó él. «Lo hago por mí». Lucía sonrió apenas. «Entonces deberías empezar por perdonarte». Adrián la miró, sorprendido. No esperaba una respuesta tan directa. «¿Tú crees que es tan fácil?» «No», dijo ella. «Pero es lo único que te devolvería la paz». Por primera vez, Adrián sintió que alguien hablaba con él sin interés, sin miedo, sin buscar manipularlo. Era desconcertante. Esa noche, al regresar a la ciudad, guardó silencio todo el camino. Lucía miraba por la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal, mientras las luces de los coches se reflejaban en sus ojos. Los días siguientes en la empresa se volvieron distintos. La presencia de Lucía empezaba a incomodar a algunos. No era porque cometiera errores, sino porque su eficiencia resaltaba la mediocridad de los demás. Había rumores, susurros en los pasillos y miradas cargadas de resentimiento, pero ella no parecía afectada.
Llegaba cada mañana con la misma calma, saludaba con educación y cumplía su trabajo con precisión. Un martes, mientras Adrián revisaba los informes en su oficina, un hombre mayor entró sin previo aviso. Era el señor Cabrera, uno de los socios más antiguos de la empresa. «Adrián, deberías tener más cuidado con la gente que traes aquí», dijo con tono bajo, pero firme. «¿A qué te refieres?», preguntó él. «A esa muchacha, Méndez. No sé de dónde salió, pero hay algo que no me cuadra». Adrián lo miró con fastidio. «¿Desde cuándo te interesan los antecedentes de mi personal?» «Desde que su presencia empieza a incomodar a los que ponen dinero en esta empresa». Cuando Cabrera se fue, Adrián se quedó mirando por la ventana. La voz del socio retumbaba en su cabeza. Pero en el fondo, más allá de la advertencia, lo que sintió fue una punzada de orgullo. Lucía no se doblegaba ante ese mundo de apariencias, y eso era justo lo que más molestaba a los demás. Esa tarde, decidió hablar con ella. «Lucía», dijo mientras cerraba la puerta de su despacho, «quiero hacerte una pregunta seria». «Adelante. ¿Por qué aceptaste trabajar aquí?» Ella lo miró fijamente. «¿Por qué lo preguntas ahora?» «Porque cada día me convenzo más de que no lo hiciste por necesidad». Lucía suspiró, cruzando los brazos. Digamos que necesitaba ver este mundo desde adentro. ¿Para qué? Para entender por qué algunos creen que valen más que otros, solo por el dinero que tienen. Adrián la observó en silencio. Esa frase lo golpeó con fuerza. ¿Estás tratando de darme una lección?, preguntó, medio en broma, medio a la defensiva. No, Adrián. No todos los que te dicen la verdad quieren cambiarte. Algunos solo quieren que te escuches. Sus palabras se clavaron en el aire. Adrián no respondió, pero esa noche apenas pudo dormir. El fin de semana siguiente, recibió una invitación para una gala benéfica organizada por Verónica Salcedo. Era un evento de alto perfil, lleno de políticos, empresarios y prensa. No pensaba asistir, pero cambió de idea en el último momento, y decidió llevar a Lucía. Cuando ella apareció antes de salir, vestida con un traje azul oscuro de corte simple pero impecable, Adrián se quedó sin palabras. No era una belleza ostentosa, era algo distinto. Elegancia silenciosa. Fortaleza. ¿Estás segura de querer ir a un lugar así?, le preguntó. Estoy segura de que nada de lo que digan allí podrá herirme. En la gala, las miradas no tardaron en dirigirse hacia ellos. Algunos murmuraban, otros sonreían con cortesía hipócrita. Verónica, desde lejos, los observó con una mezcla de sorpresa y desdén. Cuando se acercó, lo hizo con ese aire de superioridad que siempre había usado como escudo. «¡Qué sorpresa verte aquí, Adrián! Y con compañía», dijo, con esa sonrisa ensayada. Lucía respondió antes de que él pudiera hacerlo. «Buenas noches, señora Salcedo. Es un honor conocerla». La formalidad en su tono descolocó a Verónica. «El honor es mío, querida. Aunque me pregunto si sabes a qué tipo de eventos vienes». Lucía sostuvo su mirada con calma. «A los que demuestran que el dinero no siempre compra la educación». La sonrisa de Verónica se desdibujó un instante. Adrián contuvo una risa que se le escapó en forma de suspiro. Esa noche, mientras el evento seguía su curso, notó cómo Lucía se movía entre la gente sin perder su centro. No buscaba impresionar a nadie. Simplemente no tenía miedo. Cuando el evento terminó, salieron juntos al jardín. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, y el aire tenía ese olor a lluvia inminente. Adrián se giró hacia ella. «No sé cómo logras mantener la calma con gente así», le dijo. «Porque aprendí hace tiempo que no vale la pena pelear con quien solo busca sentirse superior». Hubo un silencio breve. Adrián la miró de una forma distinta. Ya no veía a una secretaria. Veía a una mujer que sabía exactamente quién era. «¿Lucía?».
¿Quién eres en realidad?, preguntó casi en un susurro. Ella sonrió, pero no respondió. Tal vez algún día te lo diga. Y caminó hacia el coche, dejando atrás el murmullo de la música y las miradas que aún se giraban hacia ella. Adrián la siguió, con el presentimiento de que lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo que había construido. El lunes siguiente amaneció gris, con una llovizna persistente que empañaba los ventanales del edificio. La ciudad se movía lenta, como si el peso del clima la arrastrara. Adrián llegó temprano, pero Lucía ya estaba ahí, revisando documentos con una taza de café en la mano. Llevaba un suéter claro sobre la blusa y el cabello recogido de manera sencilla, pero había algo en su rostro que parecía distinto, una mezcla de serenidad y distancia. «Buenos días», dijo él, dejando su abrigo en el perchero. «Buenos días», respondió ella sin apartar la vista de los papeles. El silencio se extendió unos segundos. Adrián notó que el ambiente entre ambos se había cargado de algo invisible desde la gala. Aún recordaba las miradas, los murmullos, el modo en que Verónica había intentado incomodarla sin éxito. Pero sobre todo, recordaba la calma de Lucía, esa fuerza silenciosa que lo había dejado sin palabras. «Quería agradecerte por acompañarme el sábado», dijo él finalmente. «No tienes que hacerlo», contestó ella. «Era parte de mi trabajo». «No», replicó Adrián, «no lo era. Lo hiciste por decisión propia». Lucía lo miró por primera vez esa mañana. «No me gusta ver a la gente sola cuando se enfrenta a sus fantasmas», dijo con voz baja. Esa frase lo dejó sin respuesta. Había algo en sus palabras que tocaba una fibra profunda. Adrián llevaba años rodeado de personas, pero hacía mucho que no se sentía realmente acompañado. Y ahí estaba ella, una mujer que parecía conocerlo más de lo que él mismo se permitía. Durante el resto del día, se concentraron en la preparación de una presentación importante. Era un proyecto ambicioso, y Lucía había trabajado en los detalles con una precisión que sorprendía a todos. Los demás empleados empezaban a notar su influencia. Algunos la admiraban, otros la observaban con recelo. En un entorno donde las apariencias valían más que los logros, su eficiencia resultaba incómoda. A la hora del almuerzo, Adrián la encontró en la terraza del edificio mirando la ciudad. «No pareces alguien que disfruta del ruido», dijo él. «No, pero me gusta observar cómo la gente intenta sobrevivir dentro de él», contestó. Adrián se apoyó en la baranda a su lado. «Tú hablas como si hubieras vivido muchas vidas». Lucía sonrió apenas. «Tal vez he tenido que hacerlo». Hubo un silencio suave, casi íntimo. Las gotas de lluvia comenzaban a caer de nuevo, pero ninguno de los dos se movió. Adrián la miró de reojo y notó que, a pesar de su aparente serenidad, había algo contenido en sus ojos. Una historia que aún no se atrevía a contar. «¿Alguna vez te has arrepentido de algo?», preguntó él, sin saber por qué. «Claro», respondió ella. «Pero aprendí que el arrepentimiento sirve solo si se transforma en cambio. ¿Y si ya es demasiado tarde para cambiar? Nunca es tarde. Lo que pasa es que algunos prefieren seguir siendo víctimas de sí mismos». Sus palabras lo atravesaron. Adrián pensó en su vida, en los tratos sucios que había aceptado, en las veces que eligió el dinero por encima de la lealtad. Había construido una fortuna, pero también un vacío que ni las fiestas ni los elogios podían llenar. Esa noche, al llegar a su departamento, no encendió las luces. Se sirvió un trago y se quedó mirando por la ventana. La ciudad brillaba con la indiferencia de siempre, y en medio de ese paisaje artificial, la voz de Lucía resonaba en su mente. Al día siguiente, mientras revisaba los reportes financieros, encontró una irregularidad en una de las cuentas principales. Era algo sutil, apenas perceptible, pero suficiente para despertar su instinto. Revisó los movimientos y descubrió transferencias hechas bajo nombres falsos, provenientes de un fondo manejado por el señor Cabrera. Llevó el hallazgo a Lucía.
confiando en su discreción. Ella revisó los documentos con atención. Esto no es un error, Adrián, es una maniobra. Lo sé, dijo él. Cabrera ha estado moviendo dinero de los contratos menores para disfrazar desvíos. Si lo enfrentas, te costará enemigos poderosos. Ya tengo enemigos poderosos, respondió con una sonrisa amarga. No sería nada nuevo. Lucía levantó la mirada. Solo asegúrate de no convertirte en uno de ellos. Esa advertencia lo acompañó los días siguientes. Comenzó a investigar más a fondo, discretamente. Pero cada vez que avanzaba un paso, descubría que alguien había tratado de ocultar las huellas. Lucía lo ayudaba en silencio, buscando en archivos viejos, cruzando fechas, comparando cifras. Trabajaban hasta tarde, casi sin hablar, pero con una sincronía natural. Una noche, mientras revisaban los registros, Adrián notó algo extraño en la manera en que ella manejaba ciertos datos financieros. Pareces conocer estos movimientos como si hubieras estado del otro lado, comentó él. Lucía lo miró en silencio. Digamos que aprendí observando a gente como Cabrera. ¿O como yo?, preguntó, medio en broma. A ti aún no te decido, respondió sin sonreír. Él se quedó observándola. Había una firmeza en su tono, pero también una sombra de tristeza. Adrián no insistió, pero algo en esa conversación le dejó claro que Lucía ocultaba más de lo que mostraba. Unos días después, la tensión en la empresa comenzó a hacerse visible. Cabrera notó que algo no marchaba bien y empezó a vigilar los movimientos de Adrián. Hubo rumores de que planeaba sacarlo del consejo. En medio de ese ambiente, Lucía se mantuvo imperturbable, como si todo fuera parte de un plan que ya conocía de antemano. Una tarde, mientras el edificio se vaciaba, Lucía se acercó a la oficina de Adrián con una carpeta en la mano. «Encontré algo», dijo, dejándola sobre el escritorio. Dentro había copias de correos antiguos, documentos firmados por Cabrera y un par de socios más. Habían creado empresas ficticias para desviar fondos. Todo estaba ahí. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Adrián, incrédulo. «No me subestimes», dijo ella con una leve sonrisa. Él la miró fijamente. «¿Lucía? ¿Quién eres en realidad?». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. «Alguien que sabe cómo se comportan los que creen tener el poder». Adrián se quedó callado. No sabía si debía sentir admiración o temor. Pero antes de que pudiera decir algo más, Lucía añadió: «Si expones esto, te van a destruir. No solo a ti. Irán tras todo lo que te rodea». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó él. «Esperar. Saber cuándo atacar. El poder también se derrumba por su propio peso». A la mañana siguiente, el rumor ya se había extendido. Adrián Beltrán estaba preparando una auditoría interna. Algunos lo felicitaban por su iniciativa de transparencia. Otros lo veían como una amenaza. Cabrera lo citó en su oficina con una sonrisa tensa. «Adrián, no entiendo por qué de pronto te interesa tanto revisar nuestras finanzas». «Digamos que quiero limpiar la casa antes de seguir construyendo», respondió él. «Cuidado con lo que limpias», dijo Cabrera, inclinándose hacia él. «A veces, lo que se barre sale más caro de lo que imaginas». Adrián lo miró sin parpadear. «No me asustan los costos, señor Cabrera. Me asusta la corrupción». Cabrera sonrió con desdén. «Hablas como si no hubieras sido parte del mismo juego». Esa frase lo golpeó, porque era verdad. Había participado, había callado, pero ahora algo dentro de él estaba cambiando, y no podía ignorarlo. Esa tarde, Lucía lo encontró solo en su despacho, mirando los papeles sobre la mesa. «¿Estás bien?», preguntó. «No lo sé», respondió él. «Me siento como si estuviera peleando contra algo más grande que todos nosotros». «Tal vez sí lo estás», dijo ella, acercándose. «Pero hay luchas que valen la pena». Por primera vez,
Adrián sintió la necesidad de hablar sin la máscara del empresario. Lucía, no recuerdo la última vez que alguien me hizo sentir que podía ser una mejor persona. Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. Eso no depende de mí, Adrián. Depende de ti. El silencio que siguió fue profundo. Afuera, la lluvia volvió a caer, golpeando los cristales con suavidad. Adrián supo en ese momento que ya no podía retroceder. No se trataba solo de negocios ni de limpiar su nombre. Se trataba de redención. Esa noche, cuando Lucía salió del edificio, un coche oscuro la esperaba al otro lado de la calle. No se inmutó. Caminó con paso tranquilo hasta desaparecer entre las luces. Adrián, desde su ventana, la siguió con la mirada. Había algo en su andar que mezclaba fuerza y misterio, como si siempre supiera más de lo que mostraba. Y mientras el eco de sus pasos se desvanecía, Adrián comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Lucía Méndez no era solo su secretaria. Era la llave que abriría la puerta a una verdad mucho más grande, una que lo obligarían a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. La mañana del evento más esperado de la temporada llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tensión que Adrián sentía en el pecho. El salón de bodas estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, con mármoles pulidos que reflejaban la luz del sol y cortinas de terciopelo rojo que colgaban de los ventanales hasta el suelo. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado. Arreglos florales enormes, candelabros dorados que parecían flotar en el aire, y un aroma sutil a rosas que llenaba todo el espacio. Adrián permanecía en la entrada, observando cómo los invitados comenzaban a llegar. Sus ojos buscaban entre la multitud, pero había una mezcla de nervios y anticipación que lo mantenía en tensión. Lucía apareció a su lado con un vestido elegante de corte clásico, azul oscuro, con el cabello suelto cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. No llevaba joyas llamativas, pero su presencia imponía respeto y admiración al mismo tiempo. «Te ves distinta», dijo él con un dejo de sorpresa. «Solo sigo las reglas del lugar», contestó ella con una media sonrisa. «Aunque no por eso debo sentirme menos que nadie». Adrián asintió, consciente de que ella tenía razón. La mayoría de las personas allí vestía como si fueran escaparates de lujo, exhibiendo riqueza y poder. Lucía caminaba con seguridad entre ellos, sin dejarse intimidar, sin intentar competir. Cada mirada que recibía parecía incomodarlos a todos, no por arrogancia, sino por la autoridad silenciosa que emanaba. Cuando entraron al salón, Adrián notó de inmediato la reacción de los invitados. Susurraban, se inclinaban ligeramente hacia él, algunos con interés, otros con cierta curiosidad incómoda. La exnovia de Adrián, Sofía, estaba en el centro de la atención, vestida con un traje blanco impecable, riendo de manera ensayada mientras saludaba a los invitados. Pero cuando sus ojos se encontraron con Lucía, el brillo en su mirada se tornó en sorpresa, seguido de una chispa de desdén. Lucía, con pasos seguros, avanzó junto a Adrián, sin mirar a Sofía directamente. Su porte era tal que parecía desafiar el ambiente de opulencia y superficialidad. Adrián, por su parte, no podía quitarle los ojos de encima. La forma en que Lucía manejaba la situación, con calma absoluta, lo hacía sentir que todo su mundo de privilegios y poder se desmoronaba frente a una mujer que nadie allí conocía realmente. Sofía se acercó finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Adrián, ¿qué? Sorpresa verte acompañado», dijo, intentando mantener la compostura. «Lucía es parte de mi equipo», respondió él, firme. «No solo me acompaña, trabaja conmigo». Lucía extendió la mano con educación, y Sofía la miró, evaluándola como si quisiera descifrar un enigma que no lograba entender. «Encantada», dijo Lucía con voz clara y segura.
Es un placer conocerla. Sofía sonrió, pero era una sonrisa forzada. No podía ocultar la irritación que Lucía provocaba sin esfuerzo. Cada movimiento de ella, cada palabra, parecía desequilibrar la perfección calculada de la exnovia. Adrián, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y asombro. Lucía no buscaba imponerse, pero lo hacía sin necesidad de mostrarlo. El evento siguió su curso. Había discursos, brindis y música de fondo que se mezclaba con las conversaciones tensas de los invitados. Adrián notó cómo Lucía conversaba con algunos socios de manera tranquila, sin alardes, pero con tal claridad y precisión que dejaba a todos impresionados. Nadie esperaba que una secretaria pudiera tener tal presencia intelectual y social. Adrián no pudo evitar sonreír, consciente de que Lucía estaba cambiando las reglas del juego. Durante un receso, Sofía se acercó a Adrián, esta vez con un tono más frío. No entiendo cómo puedes traerla a estos lugares. No tiene idea de cómo funcionan las cosas aquí. Creo que tiene más idea de lo que imaginas, dijo él, firme. Y no necesita tu aprobación. Sofía arqueó una ceja. ¿De verdad crees que alguien así puede estar a tu altura? No se trata de estar a mi altura, respondió Adrián. Se trata de integridad, algo que aquí, tristemente, escasea. Sofía se quedó en silencio, visiblemente irritada. Adrián se dio cuenta de que su percepción de Lucía no era solo personal. Ella tenía la capacidad de desafiar a cualquiera, incluso a alguien que siempre había manejado todo a su favor. Más tarde, mientras los invitados se movían al área del banquete, Lucía se apartó un momento para observar los detalles del lugar. Las mesas estaban decoradas con cristales y flores blancas. La luz cálida de los candelabros creaba reflejos en los manteles impecables. Algunos invitados la miraban con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer que caminaba con tanta naturalidad. Adrián la observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. No podía negar que Lucía tenía la capacidad de cambiar la percepción de todos. Había algo en ella que desafiaba la jerarquía social, algo que hacía que incluso los más seguros dudaran de sus certezas. Cuando Sofía volvió a acercarse, Lucía ya estaba al lado de Adrián, con una sonrisa tranquila. «No sabía que tenías tanto poder de convocatoria», dijo Lucía en tono irónico, refiriéndose a la exnovia. «Poder de convocatoria no siempre significa control», replicó Adrián con una sonrisa que mezclaba diversión y tensión. Sofía frunció el ceño, notando la complicidad silenciosa entre ellos. Cada palabra, cada mirada contenía subtexto. Adrián y Lucía compartían un entendimiento que no necesitaba explicación, mientras que Sofía se sentía cada vez más fuera de lugar. El momento culminante llegó cuando se anunció un brindis especial. Sofía se preparaba para pronunciar unas palabras ensayadas, pero Adrián la interrumpió con una propuesta inesperada. «Antes de que comience el brindis, quiero presentar a alguien que merece reconocimiento», dijo, señalando a Lucía. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas sorprendidas. Lucía avanzó unos pasos, visiblemente serena, mientras Adrián continuaba. Lucía Méndez ha sido fundamental en la organización y ejecución de este evento. Su profesionalismo y visión han hecho que todo funcione sin contratiempos. Sofía intentó intervenir, pero Adrián la miró con firmeza. «Es su momento», dijo, suave pero autoritario. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el reconocimiento con discreción. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego más sonoros. La sorpresa en los rostros de los invitados era evidente. Nadie esperaba que una mujer que había pasado desapercibida hasta entonces tuviera un impacto tan profundo en la organización de la gala. Sofía, por su parte, estaba visiblemente incómoda. Su sonrisa se había transformado en una máscara tensa. Lucía no había hecho nada para humillarla, pero el efecto de su presencia era innegable.
Adrián lo notó y sintió una mezcla de satisfacción y admiración. Esa mujer no necesitaba competir, simplemente existía con tal integridad que redefinía todo a su alrededor. Después del brindis, Lucía se retiró un momento a la terraza. Adrián la siguió. La noche había caído, y la vista de la ciudad iluminada por miles de luces era impresionante. La brisa nocturna movía suavemente su cabello, y el sonido lejano de la música del evento llegaba mezclado con el murmullo de la ciudad. «Hiciste algo impresionante hoy», dijo Adrián en voz baja. «Solo hice lo que debía», respondió ella sin alardes. «No, Lucía, hiciste más que eso. Cambiaste la percepción de todos, y eso no es fácil en un lugar como este». Ella lo miró, y por primera vez, una chispa de emoción apareció en sus ojos. «Gracias, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que hicimos lo correcto». Adrián asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Había logrado algo más que organizar un evento. Había mostrado que la integridad y la capacidad podían superar la arrogancia y el poder superficial. Esa noche, mientras los invitados comenzaban a retirarse, Adrián y Lucía caminaron juntos hacia el estacionamiento. Él sentía que algo en su vida había cambiado irrevocablemente. Lucía no solo había impactado a todos los presentes, también lo había impactado a él de manera personal y profunda. ¿Sabes algo?, dijo Adrián rompiendo el silencio. Hoy me di cuenta de que no hay nada más poderoso que alguien que actúa con dignidad. Y que no necesita demostrar nada, respondió Lucía con una leve sonrisa. Él la miró, sintiendo que estaba frente a alguien que no solo desafiaba las reglas del mundo de poder al que pertenecía, sino que también lo obligaba a cuestionarse a sí mismo. Esa sensación lo llenaba de una mezcla de respeto, admiración y algo que no había sentido en años: asombro genuino. Mientras subían al coche, Adrián supo que esta noche marcaría un antes y un después. Lucía Méndez no era solo su asistente. Se estaba convirtiendo en la pieza clave de una transformación que aún estaba por descubrir y que cambiaría su mundo para siempre. La mañana siguiente, la oficina estaba envuelta en una calma tensa. La gala del sábado aún resonaba en las conversaciones de pasillo, y muchos no podían ocultar su curiosidad por la presencia de Lucía. Algunos la miraban con recelo, otros con admiración silenciosa. Nadie esperaba que una secretaria tuviera tal impacto social y profesional, y menos aún que lo hiciera sin pretensiones ni ostentación. Adrián, sentado en su despacho, observaba cómo Lucía organizaba los documentos para una próxima reunión con inversores. Su concentración era impresionante, y su seguridad al manejar situaciones complicadas empezaba a intimidar incluso a los más confiados. Sofía Salcedo, todavía visiblemente incómoda después del evento, había decidido que no podía quedarse de brazos cruzados. Había comenzado a mover fichas dentro de la empresa, llamando discretamente a algunos socios y generando comentarios sutiles sobre Lucía, intentando cuestionar su credibilidad y su experiencia. Adrián lo notó de inmediato, y aunque al principio trató de ignorarlo, la tensión entre ellas crecía con cada rumor. Sofía estaba acostumbrada a imponer su voluntad y no podía tolerar que alguien más desafiara su dominio. «Adrián», dijo Lucía, entrando en su despacho con una carpeta bajo el brazo. «Tenemos que revisar las propuestas de inversión antes de la reunión». «Sí, claro», respondió él, pero sus pensamientos seguían en Sofía. «Parece que nuestra invitada no se detiene». Lucía levantó una ceja, entendiendo sin palabras a quién se refería. Algunos todavía no aceptan que no todos se rinden ante la apariencia o el apellido. «Exacto», dijo Adrián, suspirando. «Y esta vez no voy a dejar que nos afecte». Durante la reunión con los inversionistas, Sofía apareció sin previo aviso. Su entrada fue calculada, con ese aire de elegancia que siempre usaba para intimidar. Caminó hacia la mesa principal, saludando con una sonrisa medida.
Adrián sintió como la tensión en la sala aumentaba al instante. Todos los ojos se posaron en ella, y Lucía mantuvo su postura firme, con una calma que parecía casi provocativa. «Buenos días a todos», dijo Sofía con voz melodiosa. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Adrián, controlando el tono de su voz. «Lucía está por presentar la información que necesitamos». Lucía se levantó y comenzó a explicar con claridad y precisión los detalles del proyecto. Los números, las proyecciones y los análisis fueron expuestos de manera impecable. Cada palabra que decía dejaba en evidencia su preparación y su conocimiento. Adrián la observaba de reojo, sintiendo orgullo y una mezcla de asombro. Sofía, por su parte, se mostraba cada vez más tensa. Había intentado interrumpir con comentarios sutiles, pero Lucía los neutralizaba con elegancia, sin necesidad de confrontación directa. «Interesante», dijo Sofía finalmente, con un tono que buscaba ser neutral. «Pero, ¿segura de que estas cifras son confiables?» «Totalmente», respondió Lucía con firmeza. «Todos los datos están verificados y respaldados por documentación completa». Hubo un silencio breve. Sofía no esperaba tanta seguridad ni tanta competencia de alguien que hasta hace poco era invisible en ese mundo. Adrián se permitió sonreír apenas, satisfecho con la forma en que Lucía manejaba la situación. Al finalizar la reunión, Sofía se quedó unos segundos más, con la mirada fija en Lucía. Finalmente se acercó a Adrián. «Parece que tu secretaria sabe más de finanzas que muchos de los que llevamos años aquí», dijo con un tono que mezclaba sarcasmo y envidia. «No es mi secretaria, Sofía», respondió él, firme. «Es mi socia en este proyecto». Sofía arqueó una ceja, incrédula. «¿Socia? Interesante». «Sí», dijo Adrián. «Ella aporta valor real, no solo apariencia». Esa tarde, cuando la oficina comenzó a vaciarse, Lucía y Adrián se quedaron revisando documentos pendientes. La tensión acumulada durante los últimos días empezaba a mezclarse con la certeza de que algo importante estaba ocurriendo. Lucía notó que Adrián parecía más concentrado, pero también más preocupado por la forma en que Sofía movía sus fichas para mantener el control. «Ella no se detendrá hasta conseguir lo que quiere», dijo Adrián, mientras revisaba un contrato. «Entonces tendremos que asegurarnos de adelantarnos», respondió Lucía, con la serenidad que lo desconcertaba. «Con inteligencia y estrategia, no con confrontación directa». Adrián asintió. Esa noche, cuando regresó a su departamento, no pudo dejar de pensar en la complejidad de la situación. Sofía no era solo una exnovia celosa, era una antagonista calculadora, capaz de mover a todos a su alrededor para conseguir lo que deseaba. Y Lucía, con su calma y su ingenio, había demostrado que podía enfrentarse a ella sin necesidad de armas visibles, solo con inteligencia y presencia. Al día siguiente, Adrián decidió hablar con Lucía antes de que comenzara la jornada. «Lucía, necesitamos un plan», dijo. «Sofía está moviéndose rápido y no podemos permitir que influya en los socios». «Ya lo tengo en mente», respondió ella, con una confianza que no dejaba lugar a dudas. «Pero necesitaremos paciencia y precisión». Pasaron los días trabajando juntos, revisando contratos, contactos y estrategias. Cada movimiento de Sofía era analizado y neutralizado con delicadeza, sin que pareciera un enfrentamiento directo. Lucía se movía con una calma que contrastaba con la ansiedad de otros, y su capacidad de prever reacciones y anticipar decisiones era sorprendente. Adrián empezó a darse cuenta de que su percepción de Lucía había cambiado. Ya no era solo una asistente confiable, sino una aliada estratégica que podía competir en un mundo que él mismo había creído exclusivo para unos pocos. Una tarde, mientras revisaban correos electrónicos, Adrián notó un mensaje que parecía inocuo, pero que contenía una advertencia sutil de Sofía hacia un socio clave. Lucía lo leyó con atención y luego lo miró.
Ella está intentando debilitarte sin que lo notes, dijo. Lo sé, respondió Adrián. Pero no lo hará, no mientras estés aquí. Ella levantó ligeramente la cabeza, aceptando el comentario con discreción, sin buscar reconocimiento. Esa noche, Adrián volvió a sentir algo que no experimentaba desde hacía años: seguridad. Sabía que no estaba solo y que, con Lucía a su lado, podía enfrentar cualquier maniobra de Sofía sin perder el control. El siguiente evento importante fue una cena privada con algunos inversionistas influyentes. Adrián decidió llevar a Lucía como su acompañante, algo que causó sorpresa entre los presentes. Cada paso que daban juntos era observado con curiosidad y cierto recelo. Lucía se movía con naturalidad, sin intentar impresionar, solo siendo ella misma. Durante la cena, Sofía apareció nuevamente, intentando interrumpir la conversación y desviar la atención hacia ella. Lucía, sin perder la compostura, respondió con comentarios sutiles y precisos que devolvían la atención a Adrián y a la negociación. Cada palabra que Lucía pronunciaba tenía doble sentido, sutil pero clara para quienes sabían escuchar. Sofía, por primera vez, parecía sentirse fuera de control. Nunca había visto a alguien manejar la situación con tanta calma, comentó Adrián en voz baja mientras observaba a Lucía. A veces, la mejor defensa no es atacar, sino permanecer firme, dijo ella, sin apartar la mirada de su interlocutor. El resto de la noche transcurrió con tensión contenida. Sofía intentaba imponer su presencia, pero Lucía la neutralizaba con una combinación de elegancia, inteligencia y serenidad. Adrián, por su parte, no podía ocultar la mezcla de orgullo y admiración que sentía. Al final de la cena, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Lucía y Adrián se quedaron solos en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. La brisa nocturna movía suavemente el cabello de Lucía, y el silencio que compartían estaba lleno de significado. «Hoy fue un día importante», dijo Adrián. «No solo por los negocios, sino por todo lo que has logrado frente a todos ellos». «No fue solo mérito mío», respondió ella. «Fue también tu decisión de confiar». Adrián la miró, comprendiendo que ese evento había cambiado las reglas del juego. Sofía ya no podía subestimarla, y él había descubierto que Lucía no solo era capaz de manejar la presión, sino de transformarla en ventaja. Mientras regresaban al edificio, Adrián supo que la relación profesional con Lucía había alcanzado un nivel completamente nuevo. No era solo compañera de trabajo, era una aliada estratégica, una fuerza que podía desafiar incluso a los más poderosos. Y aunque el camino con Sofía aún no había terminado, él sabía que, con Lucía a su lado, ningún obstáculo sería insuperable. Esa noche, antes de dormir, Adrián recordó cada mirada, cada palabra y cada gesto de Lucía. Por primera vez, entendió que en un mundo donde la apariencia y el poder parecían dominarlo todo, había alguien capaz de cambiar la percepción de todos sin alardes, solo con integridad y determinación. Y esa certeza lo llenó de una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo, preparándolo para los desafíos que aún estaban por venir. El ambiente en la oficina esa mañana estaba cargado de un silencio inusual. Los murmullos de los empleados parecían haberse detenido, como si todos sintieran que algo estaba a punto de suceder. Adrián revisaba unos documentos con atención, pero su mente estaba en otra parte, pensando en Lucía y en la manera en que había manejado los últimos días. Su presencia había cambiado por completo la dinámica de la empresa, y aunque Sofía todavía intentaba sembrar dudas, cada movimiento de Lucía parecía anticipar sus maniobras. Lucía entró con pasos tranquilos, sosteniendo una carpeta con reportes y gráficos recientes. Sus ojos brillaban con determinación, pero había una sombra de algo que no decía en su rostro. Adrián levantó la vista, notando que algo en ella estaba diferente, como si hubiera descubierto un secreto que aún no estaba listo para compartir. «Buenos días», dijo él,
tratando de mantener la calma. ¿Cómo va todo? Todo bajo control, respondió ella con una voz que mezclaba seguridad y tensión. Pero hay algo que necesito mostrarte. Se sentaron juntos en la sala de reuniones, y Lucía abrió la carpeta con cuidado. Dentro había documentos que no solo demostraban irregularidades en la empresa, sino también conexiones indirectas que vinculaban a Sofía con operaciones cuestionables de años atrás. Adrián frunció el ceño mientras revisaba los papeles. Cada hoja contaba una historia diferente, pero todas apuntaban a una misma conclusión. Sofía había manipulado situaciones desde mucho antes de lo que él había imaginado. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, incrédulo. Digamos que he investigado discretamente, respondió Lucía sin levantar la vista de los documentos. Necesitaba confirmar lo que sospechaba antes de presentártelo. Adrián la observó por un momento. La calma con la que Lucía manejaba la información contrastaba con la gravedad de lo que acababa de revelar. No solo estaba frente a una mujer inteligente y capaz, estaba frente a alguien que podía cambiar el rumbo de su vida y de la empresa con una simple decisión. Esto cambia todo, dijo finalmente con un suspiro. Si lo exponemos, Sofía no tendrá dónde esconderse. Exacto, dijo ella cerrando la carpeta suavemente. Pero debemos hacerlo con estrategia. No se trata solo de confrontarla, sino de asegurarnos de que todo quede claro y nadie pueda cuestionarlo. Adrián asintió. Sabía que tenía razón. Sofía era manipuladora, y un enfrentamiento directo podría volverse en su contra. Necesitaban un plan cuidadoso, medido, que demostrara la verdad sin dejar espacio para interpretaciones erróneas. Esa tarde, comenzaron a trazar la estrategia. Revisaron cada correo, cada contrato, cada documento que pudiera sustentar las acusaciones. Lucía preparaba cada detalle con minuciosidad, anticipando posibles movimientos de Sofía y de cualquier aliado que pudiera tener. Adrián se sorprendía cada vez más de su capacidad para organizar y prever, y a la vez sentía una creciente admiración y confianza hacia ella. Mientras trabajaban, Lucía notó la tensión en Adrián. «No te preocupes», dijo suavemente. «No estás solo en esto». «Lo sé», respondió él. «Pero a veces siento que la verdadera batalla no es contra Sofía, sino contra todo lo que creí que era seguro y justo». Lucía lo miró con comprensión. «A veces, para descubrir la verdad, debemos enfrentarnos a nuestra propia comodidad y a las máscaras que otros usan». Adrián asintió, reconociendo la profundidad de sus palabras. Por primera vez, entendía que Lucía no solo era una aliada estratégica, era alguien que podía guiarlo a través de decisiones difíciles, ayudándolo a enfrentar la realidad con claridad y valentía. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y tensión. Cada movimiento que Sofía hacía era cuidadosamente analizado y neutralizado por Lucía. Ella se mantenía siempre un paso adelante, anticipando reacciones, preparando respuestas, asegurándose de que cualquier enfrentamiento que surgiera estuviera bajo control. Adrián observaba todo, aprendiendo a confiar plenamente en su juicio y a reconocer la inteligencia de alguien que, hasta hace poco, había pasado desapercibida en su mundo. Finalmente llegó el día de la confrontación. Adrián convocó a Sofía a su oficina, asegurándose de que la reunión tuviera testigos neutrales para garantizar transparencia. Lucía permaneció a su lado, tranquila, segura de cada paso que darían. Sofía entró con su habitual aire de confianza, pero al ver la seriedad en los rostros de Adrián y Lucía, notó un cambio. Algo había ocurrido que no podía controlar. «Adrián, ¿qué significa esto?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Significa que necesitamos claridad», respondió él firme, «y que es momento de enfrentar la verdad». Lucía abrió la carpeta y comenzó a presentar los documentos con precisión. Cada cifra, cada conexión, cada evidencia estaba cuidadosamente explicada, dejando en evidencia la manipulación de Sofía durante años.
Los testigos observaban en silencio, sorprendidos por la claridad y el peso de la información. Sofía intentó interrumpir en varias ocasiones, pero Adrián y Lucía mantenían la calma. Cada vez que hablaba, Lucía respondía con argumentos sólidos, sin agresión, solo hechos. Su serenidad y control hicieron que la tensión aumentara, y Sofía comenzó a sentirse acorralada, consciente de que cada palabra fuera de lugar podía desmoronar su posición. «No puedes probar nada de esto», dijo finalmente Sofía, con un hilo de desesperación en la voz. «Sí puedo», respondió Lucía con firmeza. «Todo está documentado y respaldado, y ahora todos pueden verlo». Hubo un silencio en la sala. Los testigos intercambiaron miradas, comprendiendo la magnitud de lo que estaban presenciando. Sofía, por primera vez, no tenía respuestas, no podía manipular la percepción de los demás. La verdad estaba expuesta, clara y contundente. Adrián observó a Lucía con una mezcla de gratitud y respeto. No solo había manejado la situación con maestría, sino que lo había protegido y guiado a través de un momento que podría haber sido devastador. «Gracias», dijo en voz baja, apenas audible para ella. Lucía lo miró y sonrió suavemente. «No fue solo por ti», dijo. «Fue por la verdad, por la justicia». Sofía finalmente se retiró, con la cabeza baja, comprendiendo que había perdido el control. Los testigos se dispersaron lentamente, y un aire de alivio llenó la oficina. Adrián y Lucía permanecieron juntos por un momento, dejando que la intensidad del enfrentamiento se disolviera en silencio. «Lo hiciste increíble», dijo Adrián, rompiendo finalmente el silencio. «Nadie podría haberlo manejado mejor. Solo hice lo que debía», respondió ella con humildad. «La verdad siempre encuentra su camino». Ese día marcó un antes y un después. La relación entre Adrián y Lucía se fortaleció, basada ahora en confianza, respeto y admiración mutua. La empresa también cambió. La manipulación y el control comenzaron a dar paso a la transparencia y a la integridad, demostrando que el poder no siempre está en quien tiene más recursos, sino en quien actúa con claridad y firmeza. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Adrián sintió una mezcla de alivio y esperanza. Lucía no solo había ayudado a proteger su posición, sino que también había cambiado su percepción de lo que significaba liderar con integridad. «Hoy aprendí algo importante», dijo Adrián con sinceridad. «Que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en mantenerse fiel a lo que uno cree correcto. Y en rodearse de quienes comparten esa visión», respondió Lucía con una leve sonrisa. El aire nocturno traía consigo la brisa fresca de la ciudad, y las luces de los edificios creaban reflejos dorados en las calles mojadas por la lluvia reciente. Adrián miró a Lucía y comprendió que, más allá de la estrategia y la inteligencia, había algo en su presencia que lo inspiraba a ser mejor, a ser más justo y más valiente. Mientras se despedían, Adrián supo que la historia con Lucía apenas comenzaba. La batalla con Sofía había terminado, pero el camino hacia la transformación completa de su vida y de la empresa estaba apenas iniciando. Y con Lucía a su lado, sabía que ningún obstáculo sería insuperable. La justicia había prevalecido, la verdad había salido a la luz, y lo que comenzó como una confrontación se había convertido en una lección de integridad, fuerza y alianza indestructible.